El evangelista Marcos, con un arte todo suyo, con la frescura que respira todo su evangelio, nos cuenta la historia de dos mujeres, unidas por un número, el 12. La hija de Jairo, que era una niña que tenía 12 años, y la hemorroísa, conocida por todos, que también llevaba 12 años con una enfermedad. Probablemente era una enfermedad típica de mujeres, el derramamiento o la hemorragia de sangre. Seguramente toda su relación con su sexualidad, su cuerpo, no había llegado a la normalidad. Y esta mujer, día tras día, sentía el peso de su mal. Pero un día se detuvo todo. Se detuvo el tiempo, se detuvo la historia, se detuvo su enfermedad y se acabó su sufrimiento. Se atrevió a tocar por la espalda la orla del manto de su maestro, de aquel rabino, aquel judío joven que paseaba por allá por las riberas del lago de Tiberíades, o que se entretenía entre las sinagogas con los judíos y que tocaba gente y la curaba. Llegó ese día, ese momento en que el autor del tiempo no tuvo tanta prisa, no fue corriendo a la casa de Jairo a curar a aquella niña de 12 años. Todo lo contrario, se detuvo porque aquella mujer lo detuvo. Lo detuvo con un gesto de gran osadía. Y aquí están los milagros de la osadía. Hay que ser osados cuando se trata de llegar allá. Estas historias que están hábilmente entretejidas por el evangelista Marcos, una se lleva a la otra y la otra se lleva a la una. En el primer caso, el padre de la niña era jefe de la sinagoga, un hombre que había dedicado mucho tiempo a la sinagoga, un hombre que rezaba, un hombre que servía a los demás, pero se olvidó de servir a su hija. ¿Por qué? Porque el número 12 lleva este título en la Biblia. 12 es ante todo simbólicamente el número de la buena relación. Este hombre, con tantas posibilidades y responsabilidades, de momento se da cuenta de que había abandonado a su hija, de que no le había dedicado tiempo, de que no la había amado suficientemente para dedicarle su tiempo. Y la muchacha se enferma, y se enferma de muerte. Evidentemente, es una niña que no logra vivir. Le falta una buena relación con su padre. El padre, por otro lado, reconoce que no está en grado de sanar a su hija. No obstante su devoción, su fe, su posición como jefe de sinagoga. Y así, el primer paso para salvar a su hija es reconocerse incapaz de hacerlo. Tiene que acudir a otro, y ese otro es Jesús. Se pone de rodillas ante Jesús y le hace una petición. Mi hija está muerta, ven a salvarla. Haciendo esto, este hombre reconoce su impotencia y reconoce que tiene que ser humilde para pedir ayuda. Da el primer paso hacia la sanación de su hija. El padre abandona todo su orgullo y su soberbia, todo su poder y sus posibilidades. Va, se pone de rodillas y pide ayuda. Allí está el gran secreto para poder tener la sanación del alma y del cuerpo. ¿Y qué pasa? Él es el primero que fue curado, no la niña. Se curó de su orgullo y de su soberbia. Se curó de poner todo bajo su control. Se curó de pensar que lo tenía todo en la mano. Gran enfermedad de todos los tiempos. Jesús se da cuenta de que la relación del padre con la hija está profundamente dividido. Ese padre no había atendido a su hija. Y aquí tenemos el ejemplo de tantos padres que de momento piensan que sus hijos van bien porque la escuela va bien. Y el corazón, y el alma,
y los afectos y los sentimientos y los pensamientos y las verdades fundamentales de la vida ni siquiera se enteran, les pasan por alto. Este padre pensaba que tenía todo en la mano, porque siendo el jefe de la sinagoga, hombre respetado por todos, pero no tenía tiempo para su hija. Y así le es muy difícil pensar que exactamente su hija tuvo que morir, es decir, tuvo que enfermarse por falta de la atención de su padre. Pero Jesús le dice, no tengas miedo. Qué gran palabra del Cristo. Continúa solo a tener fe. No pierdas la fe. El padre se reconoce que tiene miedo y que ha perdido la fe y que con ello está por perder también la hija. Él que quería tener todo en la mano, no tenía lo más importante, su hija. Por eso a veces los papás tienden a controlar la totalidad de los hijos, pero no se dan cuenta que no los dejan vivir. El padre sostiene a su hija de ahora en adelante, sí, en cuanto Jesús se la vuelva a entregar de nuevo. Cuando Jesús llega, los papás están todos en alboroto, la gente, y él, ¿qué hace? Se acerca a la niña y la toma de la mano. Qué palabra tan grande. Nos está diciendo que aquel papá nunca la había tomado de la mano y nunca la había conducido por la vida. Ahora hay alguien que sí la toma por la mano. Y dijo, niña, a ti te lo digo, levántate. Levántate es el verbo usado para decir resucita. Ponte de nuevo de pie, por tus propias piernas camina y comienza a ser una persona adulta. Tus padres a lo mejor nunca te dejaron ser una persona adulta. Te han tenido siempre estrecha, restringida, cortándote las libertades necesarias o quizá abandonada. No ha habido una buena relación contigo. Levántate y resucita. Y esa niña se pone de pie y se pone en camino. Termina el Evangelio diciendo, tenía 12 años. Jesús dice que le den de comer, sí, es decir, sosténganla en su camino. Jesús va de camino hacia la casa de Jairo a realizar este milagro, pero durante el camino, ¿qué pasa? Se acerca una mujer que sufre hemorragias de sangre desde hacía 12 años. Vuelve el número 12, lo que une estas dos mujeres, una adulta y una niña. Se podría decir que la niña es adulta a los 12 años y esta mujer desde hacía 12 años sufría hemorragias, problemas con su ser de mujer, problemas con su sexualidad. Se avergonzaba de sí misma, seguramente no podía tener buenas relaciones con los demás. Exactamente el número 12 es esto. Cuando Jesús elige 12 apóstoles, está diciendo que es capaz de poner todos aquellos hombres tan distintos y diferentes en procedencia, en edad, en situación social y en cultura, incluso en orientaciones políticas, ponerlos de acuerdo. Ahí está el número 12. Eso expresa claramente que lo que le pasa a esta mujer es una falta de buena relación consigo misma. No ha sido capaz de amarse como mujer. Las dos mujeres están enfermas, evidentemente, pero lo más profundo es la enfermedad del alma. La muchachita se muere. ¿Por qué? Porque su padre no le dedicó atención. Y así cayó en la rigidez. La hemorroísa, quisiera ella lanzar buenas relaciones con los demás. Ella seguramente dio mucho, gastó mucho, dice el Evangelio, que tuvo que dar toda su hacienda, gastando muchísimo en médicos y nunca logró curarse. Pero ahora se lanza en esta osadía. Ya no se trata de edad para obtener reconocimientos, atenciones y salud. ¿Cuántas mujeres viven en la vida dándose? Ahí está, ofreciéndose solo para tener un poco de cariño.
el camino no es ese. El camino es otro. Esta mujer nos enseña que antes de dar, hay que saber tomar las decisiones justas, precisas y necesarias. No hay que dar pasos en falso. Finalmente, se decide a tomar. ¿Tomar qué cosa? Lo más importante, aquello de lo que realmente está convencida. Ella sufre hemorragias de sangre. Y con la sangre se iba el patrimonio de dinero, soñando siempre la salud. Lo mismo que hacen tantas mujeres, hemorragias de emoción, de afectos, de donación de sí mismas para obtener nada al final, manos vacías. Llega a Cristo y tocando a Cristo, las cosas cambian radicalmente. Ella acepta aquella intuición propia de una mujer. Por eso es tan grande la intuición en las mujeres. Si tan solo llego a tocar la orla de su manto, sanaré. Es muy importante entender lo que significa tocar la orla de su manto. Los judíos cuando rezan se ponen un manto y están diciendo, estoy en contacto con Dios. Esta mujer quiere que este hombre de Dios la ponga en contacto con ese Dios, con el Dios de Jesús. Y de este modo recibe entre las manos la parte que Jesús le da, su espiritualidad, su relación con Dios. La mujer no tiene que dar nada, solamente tiene que abrir el corazón para recibir de lo que tiene necesidad, la salud. Y así se lanza a tocar a Jesús, camino de la casa de Jairo, y Jesús se detiene. ¿Por qué? Porque siente que dentro de él, de su potencia y de su fuerza, ha salido algo. Aquella mujer sintió que el flujo de sangre se había acabado. Se dio cuenta de la fuerza de Jesús. Se quiso esconder y Jesús se detiene. Ahora las cosas cambian. Aquella mujer que siempre se había escondido de todos y que tenía vergüenza, ahora tiene que decir toda la verdad. ¡Qué momento de empacho tan grande! Así, finalmente, se siente en el centro de la atención. Jesús dice, alguien me ha tocado. Ella se siente descubierta, pero ante esa verdad tiene que salir al descubierto. Tiene que contar toda su historia. Ahora tiene que decir la auténtica verdad de frente a Jesús. Qué importante es para una mujer llegar al profundo de sí misma y contar la verdad, sin darle tanta vuelta, llegar al núcleo de su problema, para que el flujo de sangre que Jesús es capaz de detener sea una auténtica sanación. Así termina diciendo enfrente de todos lo que le pasó. Jesús no quería otra cosa sino ponerla en contacto consigo misma. Qué difícil es que una mujer acepte siempre en esta sociedad masculista que su situación es una situación que la aparta de los demás. Se siente una mujer manchada. No hay que olvidarse que en la cultura judía estos momentos, sobre todo los momentos de las menstruaciones, la mujer quedaba impura y antes de entrar en contacto con Dios tenía que purificarse. ¿Quién toca a esta mujer? Jesús con su gracia. Ahora basta que se ponga de nuevo en el camino, que vaya a purificarse con las abluciones rituales. Y Jesús establece con él una relación, justo lo que le faltaba. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Y sana de tu mal. Hija es la primera palabra. Claro, con esta palabra entra una relación de amistad, de amor. Aquella mujer ya no se siente sola, ya no se tiene que esconder, ya no tiene que avergonzarse de su hemorragia. Hija, tu fe. Aquí está el secreto de las curaciones, la fe. Jesús no se atribuye a sí mismo el poder del milagro.
El poder del milagro y el milagro mismo son fruto de la fe. Jesús ha instaurado con ella una relación. Esta mujer necesitaba de buenas relaciones. Aquí está el secreto para una vida sana. Buenos amigos, buenas compañías, buenas relaciones. Cuando todo esto cae la totalidad de la integridad de una mujer. Esta mujer que encontró a Jesús quedó sana porque sanó sobre todo en sus relaciones con los demás. ¿Cuánto podemos aprender de todo esto? Ahí está, ponte cerca de Jesús, tócalo y el Señor te sanará. El evangelista Marcos, con un arte todo suyo, con la frescura que respira todo su evangelio, nos cuenta la historia de dos mujeres, unidas por un número, el 12. La hija de Jairo, que era una niña que tenía 12 años, y la hemorroísa, conocida por todos, que también llevaba 12 años con una enfermedad. Probablemente era una enfermedad típica de mujeres.